Sabiendo que ni el gladiador Espicilo ni otro alguno querían degollarle como él lo deseaba, exclamó. File Dume 117. A. Fi 1. Muerte de Neron. Historia romana. 429. ¿Con qué no tengo amigos ni enemigos? L y corrió a precipitarse en el Tíber. Habiéndose detenido, fue a refugiarse a la estrecha y sucia morada de Faón, uno de sus libertos. Allí supo que el Senado le había declarado enemigo de la patria. Atemorizado por la suerte que se le reservaba, cogió 2 puñales que llevaba consigo y se los clavó en la garganta, ayudado por su secretario Epafrodito. Jamás hubo vida más atroz, pero tampoco hubo muerte más triste ni más vergonzosa. Pereció a la edad de 32 años, el día en que había hecho morir su esposa Octavia. La alegría pública fue tan grande que el pueblo corría por las calles, llevando en la cabeza el gorro de la libertad. Jesucristo y su doctrina. Al fin del reinado de Herodes, y en el tiempo en que los fariseos introducían en la religión de los judíos toda clase de abusos, Jesucristo fue enviado sobre la tierra para restablecer el reino en la casa de David, de una manera más elevada de lo que los judíos carnales la comprendían, y para predicar la doctrina que Dios la había resuelto hacer anunciar a todo el universo. Este admirable niño, llamado por Isaías el Dios fuerte, el Padre de los siglos futuros y el autor de la paz, nace de una virgen en Belén, y viene allí a reconocer el origen de su raza. Concebido por el Espíritu Santo, santo por su nacimiento, solo digno de reparar el vicio del nuestro, recibe el nombre de Salvador, porque había de salvarnos de nuestros pecados. Poco después de su nacimiento, una nueva estrella, figura de la luz, que debía dar a los gentiles, se hace ver en Oriente, y trae al Salvador niño todavía las primicias de la gentilidad convertida. Enseguida, este Señor tan deseado viene a su santo templo, en donde Simeón le mira, no solamente como a la gloria de Israel, sino y 30. ALMACEN de la juventud, bien como la luz de las naciones infieles. Cuando llegaba el tiempo de predicar su evangelio, San Juan Bautista, que le habla de preparar el camino, llamó a todos los pecadores a la penitencia, e hizo resonar sus gritos por todo el desierto, en el que Alda vivido desde sus primeros años con tanta austeridad como inocencia. El pueblo, que hacia 500 años no había visto profeta alguno, reconoció a este nuevo Elías, y estaba muy dispuesto a tomarle por el Salvador, tan admirable pareció su santidad. Pero él mismo mostraba al pueblo aquel a quien no era digno de desatarle los zapatos. En fin, Jesucristo comienza a predicar su evangelio, y a revelar los secretos que vella de toda eternidad en el seno de su Padre. Aunque enviado para todo el mundo, solamente se dirige por de pronto a las ovejas descarriadas de la casa de Israel, a las que venía también enviado principalmente. Pero prepara el camino a la conversión de los samaritanos y de los gentiles. Una mujer samaritana le reconoce por el Cristo que su nación esperaba también como la de los judíos, y aprende de él el misterio del culto nuevo que no se limitará a un lugar determinado. Una mujer cananea e idólatra le arranca, por decirlo ad hoc desechada, la cura de su hija. Reconoce en diversos lugares a los hijos de Abraham en los gentiles, y habla de su doctrina como que debía ser predicada, contradicha y recibida por toda la tierra. Jamás el mundo le había visto nada semejante, y sus apóstoles se admiran. No oculta a los suyos las tristes pruebas que baldan de experimentar. Les hace ver las violencias y la seducción empleadas contra ellos, las persecuciones, las falsas doctrinas, los falsos hermanos, la guerra interior y exterior, la fe combatida por todas estas pruebas. Al fin de los tiempos la decadencia de esta fe y la tibieza. Historia romana. 431. De la caridad entre sus discípulos, y en medio de tantos peligros su iglesia y la verdad siempre invencibles. Lió aquí pues una nueva conducta y un nuevo orden de cosas. No se habla ya a los hijos de Dios de recompensas temporales. Jesucristo les muestra una vida futura. Y teniéndoles suspensos con esta esperanza, les enseña a deshacerse de todas las cosas sensibles.
La cruz y la paciencia vienen a ser su herencia en la tierra, y se les propone el cielo para que lo conquisten a viva fuerza. Jesucristo, que muestra a los hombres esta nueva senda, es el primero que entra en ella. Predica verdades puras que aturden a los hombres groseros aunque ensoberbecidos. Descubre el orgullo oculto y la hipocresía de los fariseos y de los doctores de la ley que la corrompían por sus interpretaciones. En medio de estas reconvenciones honra su ministerio y la cátedra de Moisés en que están sentados. Frecuenta el templo cuya santidad hace respetar, y envía a los sacerdotes los leprosos que ha curado. De esta manera enseña a los hombres cómo deben reprender y reprimir los abusos sin perjuicio del ministerio establecido por Dios, y demuestra que el cuerpo de la sinagoga subsistía a pesar de la corrupción de los particulares. Pero se inclinaba visiblemente a su ruina. Los pontífices y los fariseos animaban contra Jesucristo al pueblo judío, cuya religión se le hacía supersticiosa. El pueblo no puede sufrir al Salvador del mundo, que le llama a unas prácticas sólidas, pero difíciles. El más santo y el mejor de todos los hombres, la santidad y la bondad misma, llega a ser el más envidiado y aborrecido. No por ello se desanima, ni cesa de hacer bien a sus conciudadanos. Pero ve su ingratitud, pronostica con lágrimas su castigo y anuncia a Jerusalén su próxima caída. También predice que los judíos, 432. ADUCEN de la juventud, enemigos de la verdad que les predica serían entregados al error y llegarían a ser el juguete de los falsos profetas. Sin embargo, los celos de los fariseos y de los sacerdotes le llevan a un suplicio infame. Sus discípulos le abandonan, y uno de ellos, le vende. El primero y el más celoso de todos le reniega 3 veces. Acusado ante el consejo, honra hasta el fin el ministerio de los sacerdotes, y responde en términos precisos al pontífice. ¿Qué le preguntaba jurídicamente? Pero habla llegado el momento en que la sinagoga debía ser reprobada. El pontífice y todo el consejo condenan a Jesucristo porque se llamaba el Cristo, Hijo de Dios. Es entregado a Pilato, presidente romano. Su inocencia es reconocida por su juez, a quien la política y el interés hacen obrar contra su conciencia. El justo es condenado a muerte, el mayor de todos los crímenes da lugar a la obediencia más perfecta que jamás existió. Jesús, dueño de su vida y de todas las cosas, se abandona voluntariamente al furor de los malos, y ofrece el sacrificio que había de proteger a todo el género humano. Estando en la cruz mira en las profecías lo que le faltaba que hacer, lo concluye y dice: todo está consumado. Al decir estas palabras todo cambia en el mundo, la ley cesa, las figuras pasan, los sacrificios son abolidos por una oblación más perfecta. Hecho esto, Jesucristo expira con un gran gemido. Toda la naturaleza se conmueve. El centurión que le guardaba, admirado de tal muerte, exclama que es verdaderamente el Hijo de Dios, y los espectadores se vuelven de allí dándose golpes de pecho. Resucita al tercero día. Aparece a los suyos que le habían abandonado, y que se obstinaban en no creer su resurrección. Le ven, le hablan, le tocan y quedan convencidos. Para confirmar la fe de su resurrección, se manifiesta diversas veces y en muchas circunstancias. Sus discípulos le. Historia romana. 433. Ven en particular y también. Todos reunidos. Una vez se presenta a más de 500 hombres. Un apóstol que lo ha escrito asegura que la mayor parte de ellos vivían aún, en el tiempo en que él escribía. Jesucristo resucitado da a sus apóstoles todo el tiempo que quieren para considerarle bien, y después de haberse puesto entre sus manos de todas las maneras que ellos deseaban, y de modo que no pueda quedarles la menor duda, les ordena dar testimonio de lo que han visto, de lo que han oído, y de lo que han tocado. Mision de los apóstoles. Para derramar en todos los lugares y en todos los siglos tan altas verdades, y para poner en vigor, en medio de la corrupción, unas prácticas tan puras, era necesario una virtud sobrehumana. Esa es la razón por qué Jesucristo promete enviar el Espíritu Santo, para fortalecer a sus apóstoles y animar eternamente el cuerpo de la Iglesia.
Esta fuerza del Espíritu Santo, para declararse más, debía presentarse en medio de la enfermedad. Os enviaré, dijo Jesucristo a los apóstoles, lo que mi Padre ha prometido, es decir, el Espíritu Santo. Mientras tanto, descansad en Jerusalén, no emprendáis nada hasta que estéis revestidos de la fuerza del cielo. Para obedecer esta orden, permanecen encerrados 40 días. El Espíritu Santo desciende en la época determinada. Las lenguas de fuego que cayeron sobre los discípulos de Jesucristo marcan la eficacia de su palabra. La predicación comienza, los apóstoles dan testimonio de Jesucristo. Están prontos a sacrificarlo todo para sostener que le han visto resucitado. Los milagros siguen a sus palabras. En 2 predicaciones de San Pedro se convierten 8.000 judíos, y llorando su error son lavados en la sangre que habían derramado. 434. ALMACEN de la juventud. Pedro y Juan son llevados ante el consejo de los judíos que les prohíbe hablar al pueblo. No podemos, respondieron, callar todas las cosas que hemos visto y que hemos oído. El Sanedrín, confundido por esta valerosa firmeza, no sabe qué partido tomar. Dejadles hacer, dijo Gamaliel, si esta obra viene de los hombres se destruirá por sí sola. Si viene de Dios, no podréis destruirla. En breve se vid que la obra era divina, porque no cesó de crecer y aumentarse, no solo en la Judea, sino también en todos los países del mundo. Trabajos apostólicos de San Pablo. Pablo, uno de los mayores perseguidores de los cristianos, fue un día aterrado por la fuerza de Dios en el camino de Damasco. Sus ojos se abrieron sin la verdad, y recibió del cielo la misión de anunciar el Evangelio a los gentiles. Sin embargo, antes de comenzar sus viajes apostólicos, fue a Jerusalén para ver a Pedro y hacerse reconocer de él como apóstol. Después recorrió la Siria y la Cilicia, propagó el cristianismo en la gran ciudad de Antioquía, y fue a predicar con Bernabé a la isla de Chipre y al mediodía del Asia Menor. Después de esta gran misión volvió a Antioquía, fue a dar cuenta de sus primeros trabajos a Pedro que se encontraba aún en Jerusalén, y volvió segunda vez al Asia Menor para concluir la conversión de todo este país. Predicó con el mayor éxito en la Frigia, la Misia, la Lidia y la Tróade, se unió estrechamente a su amado Timoteo y al evangelista San Lucas, y pasó a la Macedonia donde fundó las grandes iglesias de Filipos, Tesajónica y Berea. De allí se embarcó para Atenas, en cuya ciudad anunció delante del Areópago el Dios desconocido, y terminó esta gloriosa misión por el establecimiento de la iglesia de Corinto. Historia romana. 433. Estos trabajos le habían tenido alejado de Antioquía por espacio de año y medio. Trasladóse a dicha ciudad después de tan larga ausencia, pasando por Efeso, Cesarea y Jerusalén. Enseguida hizo por tercera vez una misión en el Asia Menor. Habiendo sabido las disputas que se suscitaron entre los corintios y los gálatas, les escribió para dirimir las controversias que les agitaban. Visitó las iglesias de Macedonia, envió otra carta a Corinto, y fue él mismo a esta ciudad para ahogar todas las semillas de discordia que el espíritu de las tinieblas había derramado en ella. Desde Corinto escribió a los romanos. En este último viaje recogió limosnas para los fieles de Jerusalén. Sabía la persecución que le esperaba en esta última ciudad, pero nada pudo detener su celo. Cuando compareció delante del gobernador de la Judea, usó de los derechos que le daba su título de ciudadano romano, y apeló de él al César. Le enviaron a Roma donde estuvo cautivo durante 2 años. Luego que se le puso en libertad, principió de nuevo sus trabajos apostólicos y evangelizó el occidente. Por desgracia los ascetos de los apóstoles se detienen aquí, y no se poseen ya acerca de las últimas misiones del apóstol de los gentiles sino tradiciones muy respetables sin duda, pero que con todo eso no bastan para dar una entera certidumbre. No obstante, es incontestable que San Pedro y él fueron decapitados el mismo día en Roma en tiempo de Nerón. Trabajos apostólicos de San Pedro. Las Sagradas Escrituras no nos han conservado tantos detalles sobre las misiones del jefe de los apóstoles como acerca de las de San Pablo. Más parece que el Espíritu Santo que las ha dictado ha cuidado de hacer sobresalir por los 27. 438.
ALMACEN de la juventud. Hecho su primacía de honor y de jurisdicción. Así es que le vemos a la cabeza de todos los asuntos importantes. Preside la elección del apóstol Matías. Es el primero que habla al pueblo después de la venida del Espíritu Santo. Habla al Sanedrín en nombre de todos los apóstoles. Hace el primer milagro, y es el primero que pronuncia una sentencia terrible contra Ananías, y el primero que abre las puertas de la iglesia cristiana a los gentiles. A Pedro es a quien busca Pablo en Jerusalén, después de su conversión, para hablar con él. Pedro es quien preside el primer concilio de Jerusalén, y siempre es Pedro a quien todos los evangelistas llaman el primero, aunque no fue el primero que siguió a Jesucristo, prueba cierta de que todos los apóstoles reconocieron su primacía. Con respecto a sus trabajos apostólicos, sabemos que fundó la primera iglesia cristiana en Jerusalén, y arregló en la Judea y el país de Samaria todas las comunidades nuevas de los primeros cristianos. Cuando la fe se extendió por el oriente, residió algún tiempo en Antioquía, capital de toda esta parte del mundo. Después evangelizó sucesivamente el Ponto, la Capadocia, la Galacia, el Asia y la Bitinia. Habiéndose extendido el reinado de Jesucristo en Occidente tanto como en Oriente, Pedro salió de Antioquía para ir a fijar su residencia en Roma, reina y dueña de todas las naciones. Selló con su sangre la fe, y fue crucificado como su divino maestro. Trabajos de los demás apóstoles. Habiendo sido conforme en todo la vida de los demás apóstoles a las de San Pedro y San Pablo, los sagrados libros no han cuidado de volver a decirnos los mismos milagros, las mismas virtudes y los mismos padecimientos. Según él, Historia Romana, 437. Testimonio de los historiadores eclesiásticos, Santiago, hijo de Alfeo, fue el primer obispo de Jerusalén, y derramó su sangre por la fe en tiempo de Agripa. San Mateo predicó en la India y en la Etiopía. San Andrés en la Escitia, el Epiro y la Tracia, y murió en Patras en Acaya. San Felipe recorrió la Alta Asia y murió en Hierápolis en Frigia. Santo Tomás evangelizó a los partos. San Judas Tadeo llevó la fe a la Mesopotamia y fue martirizado en Persia 6 en Armenia. San Simón el Celesgrado murió igualmente mártir en Persia, después de haber predicado en este país, en Mesopotamia, Arabia y Idumea. San Bartolomé fue a las Indias, y San Matías, elegido en lugar de Judas, recorrió la Capadocia, las costas del mar Caspio y fue martirizado en Cólchide. San Juan habitó principalmente en Efeso, desde donde dirigió las iglesias del Asia Menor. Por este cuadro se ve que los apóstoles se esparcieron realmente en todas las naciones, y se comprende cómo fue que algunos años después de la ascensión de Jesucristo, San Pablo podía escribir a los romanos, que el Evangelio había sido anunciado a toda la tierra. De la constitución de la Iglesia. La Iglesia se manifestó desde el principio en el mundo con su constitución y su jerarquía. Jesucristo transmitió a sus apóstoles la plenitud de su sacerdocio por medio de estas palabras evangélicas. Como mi Padre me ha enviado, así os envío yo vosotros. El que os escuche me escucha, el que os desprecie me desprecia. Los apóstoles, para perpetuar su ministerio, transmitieron igualmente su poder y su misión a los obispos, y les establecieron como sus sucesores. Las epístolas de San Pablo a Tito y Timoteo prueban que estos obispos no tenían jurisdicción sino sobre una parte determinada de la Iglesia, pero goza. 438. ADUCEN de la juventud. Van de ella en toda su plenitud. Como les apóstoles habían tenido a Pedro por jefe, así vemos a todos los sucesores de San Pedro ejercer desde el principio en toda la Iglesia su autoridad suprema. Después de los obispos venían los presbíteros que les ayudaban en la administración de los sacramentos. Según las cartas de San Ignacio, los presbíteros recibían de los obispos todos sus poderes, pero no podían como ellos comunicarlos por medio de la ordenación. En fin, el tercer grado de la jerarquía se componía de los diáconos 6 ministros que los apóstoles labial, establecido para predicar, bautizar, distribuir limosnas y servir a la mesa en las grandes asambleas de los fieles. Vida interior * de los primeros cristianos.
La Escritura nos enseña que los primeros cristianos recibían con gran docilidad las lecciones de todos aquellos ministros sagrados, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y santificaban sus acciones por medio de la oración. Todos estaban unidos, y todo cuanto tenían era común. Vendían sus posesiones y sus bienes, y los distribuían a todos, según la necesidad de cada uno. Continuaban yendo todos los días al templo unidos en espíritu, y rompiendo el pan en sus casas, tomaban su alimento con alegría y simplicidad de corazón, alabando a Dios y siendo amados de todo el pueblo. La multitud de los creyentes no tenía más que un corazón y un alma, y generalmente participaban de todo. Entre ellos no había pobres, porque todos los que tenían tierra 6 casas las vendían y presentaban el precio de ellas. Lo ponía a los pies de los apóstoles, y se distribuía con caridad. Fácil es conocer que esta comunidad de vida y de bienes fue una situación excepcional debida al primer. Historia romana. 439. Fervor de los cristianos. Todos estos dones eran voluntarios, y en breve, cuando se aumentó la iglesia, se vio aumentarse también el número de los fieles que, aun cuando abrazaban la doctrina de Jesucristo, no por eso renunciaron a sus riquezas. A pesar de las grandes virtudes que brillaron en el seno de esta nueva sociedad, también se vieron en ella grandes escándalos. San Pablo reconviene a un corintio por un crimen que llama inaudito aún entre los infieles, se esfuerza en calmar todas las divisiones que agitaban la iglesia de Corinto, nos habla de graves desórdenes que estallaban en las asambleas sagradas, y por los numerosos consejos que da a los cristianos de su tiempo, nos revela que el agua del bautismo no apagaba en los hombres de entonces ni en los de hoy el foco de la concupiscencia. Para hacer estas prevaricaciones menos numerosas, hubo necesidad de dictar leyes severas contra los que se deshonraban con crímenes públicos. Se les excomulgaba, es decir, quedaban separados de la sociedad de los fieles, y no podían entrar en ella sino después de largas pruebas y duras penitencias. Pero contra los que más severidad había era contra los novadores que trataban de alterar la doctrina de Jesucristo, de las herejías. Porque si hubo en todo tiempo en la iglesia hombres de corazón corrompido, también hubo siempre espíritus inquietos y orgullosos, que no podían sufrir el yugo de la autoridad. Los apóstoles se pronunciaban con mucha fuerza contra todos esos artífices de novedades profanas. Así San Pablo combate vigorosamente a los judíos que trataban de unir la ley de Moisés con la de Jesucristo, y que formaron una secta llamada con este motivo la secta de los judaizantes. Esta secta, como todas las herejías que nacieron más tarde. 440. ALMACEN de la juventud. Se dividió en otras muchas, los ebionitas, los nazarenos y los erintios. Cada una de estas sectas entendía la doctrina de Jesucristo a su manera. Los unos, como los ebionitas, no admitían entre las sagradas escrituras más que el Evangelio de San Mateo. Los demás, como los nazarenos, crearon una apócrifa vida de Jesucristo, a la que llamaron el Evangelio según los hebreos. San Pablo combatió la mayor parte de estos errores. Pero el apóstol que pareció suscitado de Dios muy especialmente para aniquilarlos, fue San Juan. Encontrábase en los lugares más corrompidos por estas deplorables doctrinas, que todas tendían a negar la divinidad de Jesucristo. Escribió su admirable Evangelio, en el que estableció, desde el principio, que el que lo ha creado todo no es ser humano, como decían los ebionitas. Que el verbo no solo descendió a Jesús como lo decían los erintios y los docetos, sino que se hizo realmente carne. Y que no es por Moisés, como lo suponían los judaizantes, sino por la fe en Jesucristo que se llega a ser hijo de Dios. Los tiempos apostólicos terminan con San Juan. Reinado de Galba, 68. El sucesor de Nerón, el viejo Galba, era pariente de Livia, mujer de Augusto, y contaba una multitud de hombres ilustres entre sus antepasados. Expuso en el vestíbulo del palacio su árbol genealógico, en el cual se hacía descender de Júpiter por parte de su padre, y de Pasifae, mujer de Minos, por parte de su madre. Después de haber sido pretor, gobernó la Aquitania durante un año, y enseguida fue honrado en el consulado.
Calígula le di del mando de los ejércitos de Germania, en los que adquirid gran reputación. Rehusó el imperio a la muerte de este príncipe, y por esta moderación se granjed la estimación y Historia romana. 444. Afecto de Claudio, quien le nombré procónsul en África. Su bella conducta en esta provincia le mereció los honores del triunfo. Nerón le sacó de su retiro para enviarle a la Tarraconense, que era la mejor provincia de España, con el título de gobernador. Allí recibió del galo Vinclex, propretor de la Aquitania, una carta que le exhortaba a declararse vengador y señor del género humano. Subió pues a su tribunal, hizo llevar delante de sí las imágenes de los ciudadanos que Nerón había hecho morir, y al mismo tiempo que acoge a las aclamaciones de la multitud que le proclamaba emperador, declaró no queda ser más que lugarteniente del Senado y del pueblo romano. Sin embargo, cuando supo la muerte de Nerón, dejó aquel título y tomó el de César. Entonces se revistió con el traje de guerra, suspendió a su cuello un puñal, y se puso en marcha muy decidido a no volver a tomar la toga sino después de haber echado abajo a los que le disputaban el imperio. Ninfidio Sabino, prefecto del pretorio, era uno de ellos. Había sido el principal autor de la caída de Nerón, pero no proclamó a Galba sino con el objeto de hacerse dueño del poder soberano. Su crédito en Roma era inmenso. A pesar de esto se indispuso con todos por su crueldad y arrogancia, y como temían ver en él un segundo Nerón, le asesinaron el mismo día en que esperaba ser proclamado emperador. Galba supo esta noticia cuando se dirige hacia Roma. Desgraciadamente para él, sus enemigos le habían ya dado en la capital del mundo la reputación de avaro y cruel. Decíase que había impuesto multas de consideración a las ciudades de España y de la Galia que no habían querido reconocerle. Que había condenado a muerte muchos gobernadores con sus mujeres y sus hijos, que había vendido una corona de oro del peso de 15 li. 442. ALMACEN de la juventud. Bras que robó a Júpiter en un antiguo templo de Tairagona. Él confirmó todos estos sensibles rumores, despidiendo sin recompensa la antigua guardia alemana, tan célebre por su fidelidad, reduciendo las tropas marítimas al estado de los soldados legionarios. Y condenando a muerte a todos los partidarios de Ninfidio. El pueblo le despreció cuando le vid gobernado despóticamente por 3 cortesanos, Vinio, su teniente en España, Laco, prefecto del pretorio, y el liberto Iselo. Galba perdió la amistad de los pretorianos, negándoles el dinero que les había prometido, y viendo que se alborotaban. Acostumbro, dijo, a elegir mis soldados, no a comprarlos. Estas bellas palabras no le hicieron honor, porque se atribuyeron menos a su valor que a su avaricia. Las revoluciones que estallaron entre tanto en África y en Germania fueron comprimidas al momento. Pero poco después se supo que las legiones de la Baja Germania habían elegido a Vitelio emperador. Galba sintió que su vejez necesitaba un apoyo, y adoptó al joven Pison. Otón, que pretendía aquel honor, sintió mucho esta preferencia y levantó el estandarte de la rebelión en medio de la plaza pública. 23 soldados solamente se unieron a él. Ong no era débil ni tímido, tuvo miedo de tan pequeño número, y desde entonces pensó en renunciar a su designio. Los soldados se opusieron a ello, y en un instante ganaron a todos sus compañeros, y el campo entero se declaró por él. El anciano emperador creyó por de pronto que su rival había sido muerto. Pero al momento, como un viento que cambia de repente, el rumor contrario le hizo saber que era dueño del ejército. Algunos soldados de caballería e infantería se precipitaron al instante sobre Galba, le gritaron: «Y retírate, hombre privado». Y después de haberle arrojado Historia romana. 443. En su litera una infinidad de dardos, le dieron con sus machetes y le asesinaron. Cuando llevaron su cabeza a Otón, exclamó: «Amigos míos, nada habéis hecho, mientras que no me traigáis la de Pison». No la esperó mucho tiempo. Este desgraciado joven había sido herido y se refugió en el templo de Vesta, a donde fue perseguido y degollado por un soldado llamado Marco
También cortaron la cabeza a Vinio y a Laco, los dos favoritos de Galba, y se las llevaron todas a Otón pidiéndole el premio de este servicio. Galba pereció a la edad de 63 años después de 7 meses de reinado. Reinado de Otón 69. Otón se presentó por la tarde al Senado, y habló como si se hubiera visto obligado a aceptar el imperio. Le respondieron por medio de alabanzas, en las que se podía conocer la misma sinceridad. Los senadores le colmaron de todos los honores que habían sido tan funestos a Galba. Desde el Senado fue al Capitolio, y allí ofreció un sacrificio que le pareció de mal agüero. Desde entonces experimentó los cuidados e inquietudes del poder. Durante la noche le agitaban unos sueños detestables, le parecía oír que los manes de Galba clamaban venganza contra él, y de día estos recuerdos despertaban en su corazón remordimientos implacables. No obstante, el principio de su reinado pareció dichoso. Concedió al pueblo la muerte del infame Tigelino, ministro de las crueldades y desórdenes de Nerón. Todos le agradecieron este acto de justicia y las virtudes que manifestó inmediatamente después de su advenimiento, pero temían que tan excelentes cualidades fuesen simuladas, y no querían verle levantar estatuas a Nerón ni pedir honores en favor de las mujeres que se habían asociado a los impuros excesos de este tirano. 441. ALMACEN de la juventud. Esto es lo que alejó de él a un gran número de ciudadanos, y excitó la mayor parte a desear por emperador a Vitelio, que acababa de ser proclamado por las legiones de Germania. Este rival de Otón era un hombre grosero, que solamente sabía beber, comer, jugar y perfumarse. Fue elevado al poder soberano antes de la muerte de Galba por dos generales muy hábiles, Cecina y Valente, de modo que Otón tuvo un concurrente así que subió al trono. Toda la Galia obedeció a Vitelio, y sus generales se adelantaron victoriosos hasta las orillas del P.S. Otón salió de Roma, y él mismo se puso a la cabeza de sus tropas, llevando una coraza de hierro, sin adorno y sin esmero, olvidando así la vida muelle y afeminada que había llevado antes. Al principio obtuvo éxitos bastante brillantes. Valente y Cecina experimentaron serios descalabros. Pero habiendo reunido sus fuerzas, Otón quiso que se empeñase una batalla general cerca de Bedriac, entre Cremona y Mantua, y fue derrotado. Esta desgracia no había arruinado de modo algunos sus negocios. Tenía consigo todavía tropas muy decididas. Sabía que las 3 legiones de Mesia habían llegado a Aquilea, y le hubiera sido fácil continuar la guerra. Pero fuese por horror de las guerras civiles, fuese por debilidad de carácter, no pudo soportar por más tiempo su mala fortuna. Comprometió a sus amigos para que se uniesen a Vitelio, quemó todos los papeles que podían serle funestos, distribuyó todo el dinero que tenía a sus criados y amigos, cogió 2 puñal, ensayó la punta de ambos, los colocó bajo su cabecera y se durmió tranquilo. El día siguiente, al despertarse, cogió uno de ellos y se atravesó el corazón. Fue tan sentido de sus soldados que muchos se degollaron sobre su tumba. No reinó más que 3 meses. Historia romana. 445. Reinado de Vitelio, 69. Luego que Vitelio supo la muerte de Otón, se puso en camino para Roma. Se sabía su glotonería, pero se pensaba que a nadie perjudicaría sino a él. Con esta esperanza, en León, en Viena y en todos los países por donde pasaba se le acogía en triunfo. Encontró la Italia en la más deplorable anarquía. Sus soldados y los de Otón asolaban los campos y las ciudades, haciendo sufrir todo el país los efectos de sus discordias. Por lo cual los diseminó en Inglaterra, España, Minada y Panonia. Al recorrer el campo de batalla de Bedria todo lleno de muertos que exhalaban un olor infecto, pronunció estas palabras que llegaron a ser célebres. El cadáver de un enemigo huele. Siempre. Bien. Llegó a Roma seguido de un ejército de 60.000 hombres. Su primer designio era entrar allí con traje de guerra, como en una ciudad conquistada. Pero Tácito asegura, y en esto no se halla de acuerdo con Suetonio, que sus amigos le hicieron cambiar de opinión. Lo cierto es que permitió toda clase de excesos y las tropas que le acompañaban, y es incalculable el mal que causaron. Él solamente se ocupaba de
almorzar, comer y cenar bien. Gastaba en su mesa enormes cantidades, y se preciaba de oscurecer a todos por el brillo de sus banquetes. Habiéndole servido su hermano Lucio en una sola comida 2000 pescados exquisitos y 7000 aves, imaginó hacer un plato monstruoso con higados de pescados raros, sesos de faisanes y pavos reales, lenguas de fenicópteros y lechecillas de laimpreas. Para formar este plato habían hecho correr algunos barcos desde el Golfo de Venecia hasta el Estrecho de Cádiz. Este vil glotón, que devoraba en la mesa todas las rentas del imperio, era tan sanguinario como goloso. Siempre pronto a condenar y castigar bajo toda clase de 448. ALMACEN de la juventud. Pretextos, hizo morir a varios ciudadanos ilustres a quienes había atraído cerca de sí con seductoras promesas. Condenó a muerte a todos los que habían exigido de él impuestos durante sus viajes, y se sospecha que hizo morir de hambre a su propia madre. El pueblo romano estaba ya muy cansado de todos estos excesos, y supo con alegría que las legiones de Mesia, de Panonia, de Siria y de Judea habían proclamado a Vespasiano. Vitelio, para asegurarse la posesión del occidente, derramó el oro a manos llenas, y ofreció magníficas recompensas a los que quisieron sostener su corona. Cecina y Valente, que habitan triunfado de Otón, se pusieron a la cabeza de los ejércitos, mientras que Vitelio pasaba los días a la mesa en una borrachera continua. Pero no tardaron en conocer que sus soldados no eran ya los mismos. La corrupción y las delicias los habían enervado. El tolosano Antonio Primo Beck entró en Italia con todas las legiones de Iliria, ganó 2 grandes batallas, saqueó a Cremona y pasó el Apenino. La flota de Vitelio, que estaba en Mesina, asustada de estas desgracias, abrazó el partido de Vespasiano, y su ejemplo fue imitado por todos los legionarios. Sabino, hermano de Vespasiano, podía entonces sublevar a Roma contra Vitelio y hacerle expiar todos sus crímenes. Prefirió entrar en negociaciones con 61 y comprar su diadema. El día siguiente de este vergonzoso contrato, Vitelio salió vestido de luto con sus criados y su hijo, y leyó llorando el acto de su abdicación. El pueblo tuvo lástima de su desgracia, y le rogó volviese a ejercer sus derechos. Volvió a tomar su corona, mas no la conservó mucho tiempo. Habiendo entrado Antonio Primo en Roma con su ejército, el miserable emperador fue a ocultarse en el cuarto de su portero, y allí fue descubierto. Le arrastraron medio desnudo a la plaza. Historia romana. 447. Blica, con el vestido desgarrado, una cuerda al cuello, las manos atadas detrás de la espalda, y los cabellos recogidos detrás de la cabeza córnolos de los criminales. Algunos, añade Suetonio, le levantaban la barba con la punta de su espada con el fin de ver mejor su cara. Otros le arrojaban lodo inmundicias, llamándole goloso incendiario. Por último, fue destrozado en las Gemonias, después de haberle atormentado largo tiempo, y desde allí arrastrado con un garfio hasta el Tíber. Rehuí menos de un año. Principios de Vespasiano, 69. Después de andar errante entre las manos de 3 príncipes que fueron depuestos sucesivamente por el asesinato y la revolución, el cetro se fijó y afirmó en la familia Flavia. Esta familia era muy oscura, y Vespasiano, que fue el jefe de ella, no debió sus ascensos más que a la adulación. Festejó el triunfo de Calígula contra los germanos con juegos extraordinarios, y dio gracias a este príncipe en pleno senado por haberle convidado a su mesa. En tiempo de Nerón se retiró al campo, y a cada momento se creía próximo a perder la vida por haberse dormido una tarde mientras que el emperador poeta recitaba sus versos. Desconsolado de esta falta, esperaba noticias fatales. Su admiración llegó al colmo cuando el primer correo del emperador le anunció que había sido elegido para ir a Judea con el objeto de apaciguar las insurrecciones que acababan de estallar allí. La bajeza de su nacimiento le había merecido este favor de Nerón. En esta expedición se manifestó valeroso e intrépido, y los soldados solo le echaron en cara su avaricia. Cuando fue emperador, se mostró siempre inficionado de este sórdido vicio. Restableció los impuestos suprimidos por Galba, aumentó los demás y creó algunos. 418. ALMACEN de la juventud.
nuevos, habiéndole ofrecido los diputados de una ciudad una estatua de gran precio. Lié aquí la base, les dijo, presentándoles el hueco de su mano, basta que pongáis en él el valor de L, estatua. Vendía las dignidades, los empleos y las gracias. Confiaba los cargos más lucrativos los que sabían robar mejor. Son esponjas, decía, que se imprimen cuando están bien empapadas. Todo lo que se puede decir para excusar estas rapillas, es que las rentas estaban en un gran desorden, y que Vespasiano no empleó el dinero que amontonaba sino en cosas útiles. Socorría a los senadores que lo necesitaban, levantaba de sus ruinas las ciudades destruidas, reparaba los caminos y los acueductos, protegía las ciencias y las artes, y hacía ejecutar una infinidad de grandes trabajos gloriosos necesarios. Guerra contra los ratabos. Revolución de Civilis, 70. Vespasiano, cuando se le compara a sus predecesores, parece un gran príncipe. Sus cualidades no bastaron para impedir que los pueblos del norte se revolucionasen contra él. A su advenimiento los varios habían tomado las armas y llegado a amenazar las legiones en sus trincheras al otro lado del Danubio. Fontello Agripa les hizo repasar el río, y fortificó por aquella parte la FRDN Tera, el imperio. Al extremo septentrional de las Galias la insurrección había sido más grave y causado mayor inquietud. El Batavo Civilis se sublevó al principio con todos los de su nación contra Vitelio, y escribió en sus estandartes el nofibre de Vespasiano. Pero sus primeros triunfos aumentaron su ambición. Se unió con los germanos y los galos, y resolvió resucitar estas antiguas naciones. Los bardos salieron de su retiro e inflamaron el patriotismo de los rebeldes con sus cantos, sacrificios y su Destruction de Jerusalén. Historia romana. 449. Supersticiones. Al oírles, sus dioses habían prometido el imperio del mundo a un pueblo colocado al otro lado de los Alpes, y citaban el incendio del Capitolio como preludio de la caída de Roma. Clásico y Julio Tutor entre los Treviros, y Sabino en el país de los Lingones se pusieron a la cabeza de la insurrección. Ganaron los soldados romanos a su causa, y las legiones prestaron juramento de fidelidad al imperio de las Gese Ilias. Desgraciadamente todos los celos que separaban hacia mucho tiempo 11 las antiguas ciudades galas quitaron a este movimiento la unidad y concierto que podían asegurar su éxito. Luego que se supo que Vespasiano había enviado tropas para someter a los rebeldes, unos se rindieron por prudencia, otros de miedo, y Civilis hizo la paz con Roma. Clásico y Tutor huyeron y se suicidaron. Sabino vivió durante 9 años en una caverna con Eponina, su esposa. En fin fue descubierto, y Vespasiano no tuvo la generosidad de perdonarle. Guerra de los Jimios. Toma de Jerusalén, 71. Pero lo que hizo el reinado de Vespasiano para siempre célebre, fue la toma de Jerusalén y la destrucción de su templo. En ninguna parte la venganza divina fue más manifiesta ni terrible que en la ruina de este pueblo de Isida. 4 años antes de declararse la guerra, un paisano, según dice Josefo, exclamó: una voz ha salido de la parte del oriente, una voz ha salido de la parte del occidente, una voz ha salido de la parte de los 4 vientos. Voz contra Jerusalén y contra el templo. Voz contra el pueblo. Desde aquel tiempo ni de día ni de noche cesó de exclamar: desgraciada, desgraciada Jerusalén. Él le redoblaba sus gritos los días de fiesta. Ninguna otra palabra salía de su boca. Los que le compadecían, los que le maldecían jamás oyeron de él sino estas terribles palabras. 28. 450. ALMACEN de la juventud. Desgraciada Jerusalén aún no fue cogido, interrogado y condenado a azotes por los magistrados. A cada pregunta, a cada golpe respondía sin quejarse jamás. Desgraciada Jerusalén y despedido como loco, corría todo el país, repitiendo sin cesar su triste predicción. Continuó por espacio de 7 años gritando del mismo modo, sin cansarse y sin que se debilitase su voz. En tiempo del último sitio de Jerusalén se encerró en la ciudad, dando vueltas sin cesar alrededor de las murallas, y gritando con todas sus fuerzas. Desgraciado templo, desgraciada ciudad, desgraciado todo el pueblo, y al fin añadió:
Desgraciado de mí, y al mismo tiempo murió de una pedrada arrojada por una máquina. Vespasiano había sido encargado por Nerón de castigar a los judíos insurrectos y de cumplir aquellas terribles amenazas que resonaban sin cesar en sus oídos. Cuando quiso elevarse al imperio, dejó el mando del ejército a Tito, su hijo, que sitió a Jerusalén. Y este príncipe, continúa Josué, no quena perder a los judíos. Al contrario, les hizo ofrecer muchas veces el perdón, no solo al principio de la guerra, sino también cuando no podían ya escapar de sus manos. Ya había levantado alrededor de Jerusalén una larga y vasta muralla, pertrechada de torres y reductos tan fuertes como la misma ciudad, cuando les envió a Josefo, su conciudadano, que era uno de sus capitanes y sacerdotes, y había sido cogido en esta guerra defendiendo su país. Pero no escucharon sus sabios discursos. Se hallaban reducidos a la última extremidad. El hambre mataba más gente que la guerra, y las madres se comían a sus hijos. Tito, compadecido de sus males, ponía a sus dioses por testigos de que él no era la causa de su pérdida. Durante estas desgracias, daban fe a las falsas predicciones que les prometían el imperio del universo. La ciudad había sido triunfo de Vespasiano y de Tito. Historia romana, 451. Ya tomada, ardía por todos lados, y aquellos insensatos creían todavía en los falsos profetas, que les aseguraban haber llegado el día de la salvación, a fin de que se resistiesen siempre y que no hubiese misericordia para ellos. En efecto, todos fueron pasados a cuchillo. La ciudad destruida enteramente, el templo quemado, y excepto algunos restos de torres que Tito dejó para servir de monumento a la posteridad, no quedó piedra sobre piedra. Fin del reinado de Vespasiano. Después de la toma de Jerusalén, se esparció el rumor de que Tito quería rebelarse contra su padre y reinar en Oriente. Confirmó estas sospechas yendo a Alejandría por Menfis, en donde con la diadema en la cabeza consagró el buey Apis. Instruido de dichos rumores, apresuró su regreso a Italia, vino a Reggio, después a Puzola en un buque de transporte, y corrió a Roma a echarse en los brazos de su padre, diciéndole: Aquí estoy, padre mío, aquí estoy. Vespasiano compartió con él el poder supremo y el honor de su triunfo. Enseguida le confirió el poder tribunicio y el título de prefecto del pretorio. Se cerró el templo de Janón, y elevaron un templo a la paz en prueba de la terminación de todas las guerras. Cecina, que había hecho ya traición a Vitelio, y Marcelo conspiraron contra el anciano emperador. Su complot fue descubierto. Tito convidó a Cecina a cenar y le hizo dar de puñaladas al salir de la mesa. Vespasiano sobrevivió solo algunos días a este traidor. Conozco que me acerco a ser Dios, dijo al principio de su última enfermedad, burlándose de la apoteosis que todos los romanos acordaban a su emperador. Se hizo transportar a Reata, a donde acostumbraba pasar el verano. Viéndose próximo a exhalar el último suspiro. Es preciso, dijo, que 28. 452. ALMACEN. De la juventud, un emperador muera en pie. Hizo que le levantasen, y expiró después de un reinado de 10 años. Reinado de Tito, 79 a 81. Puede decirse que ningún príncipe subida al trono con peor reputación que Tito. Se hallaba cubierto aún con la sangre de Cecina, y se le echaba en cara el haber abusado de su poder como prefecto del pretorio, apostando en el teatro y en el campo a algunos hombres que le pedían, en nombre del ejército y del pueblo, la muerte de los que le eran sospechosos. No solo le acusaba menos de excesos que de crueldad. Se hablaba de las comidas que hacía durante la noche con los ciudadanos más disolutos, y también se recordaban las exacciones de que se había hecho culpable bajo el reinado de su padre. En fin, para decirlo todo en una palabra, se le ponía en paralelo con Nerón. Por fortuna, cuando se ciñó la diadema imperial, su conducta desmintió enteramente todas estas conjeturas. Habiendo tratado su hermano Domiciano de hacerle perecer y de sublevar el ejército, le perdonó sus faltas, y le rogó con lágrimas en los ojos viviese con él como hermano.
Trató con la misma benignidad a los dos patricios convictos de aspirar al imperio, y no aceptó el soberano pontificado sino con el objeto, según decía, de conservar siempre sus manos puras de la sangre de sus súbditos. Su mayor felicidad era derramar en derredor suyo gracias y liberalidades. Daba audiencia a todos, y tenía por máxima que nadie habla de salir descontento de una conversación con el soberano. Habiéndose acordado un día al ponerse a la mesa que no le había concedido favor alguno durante él, pronunció estas palabras memorables y muy dignas de elogio. Amigos míos, hoy he perdido el día. Su reinado fue afligido con una erupción del Vesubio. Historia romana. 453. En la Campania, con un incendio en Roma que duró 3 días con sus noches y con una peste cruel. Todas estas calamidades le dieron ocasión para manifestar su amor a sus pueblos. Encargó a los personajes consulares que socorriesen a todos los países destruidos por el Boleán, y se sirvió de los bienes de las familias extinguidas para volver a edificar las ciudades arruinadas. Después del incendio de Roma, declaró que tomaba a su cargo todas las pérdidas públicas, y vendió hasta su vajilla para repararlas. Durante la peste, prodigó cuidados de toda clase a los enfermos, y mostró una abnegación sin ejemplo. Reinado de Domiciano. Sus primeros años. Ciano, Doili, hermano y sucesor de Tito, no se había aplicado en su juventud a ningún género de estudio. Al principio soñó glorias militares y se esforzó a rivalizar en los campos con Tito. Pero sus desgracias le desengañaron acerca de este punto, y quiso buscar una compensación en la cultura de la poesía en lo que tampoco fue muy dichoso. No obstante, devorado por la ambición, trató muchas veces de usurpar a su hermano la corona, y se creyó que había apresurado su último suspiro. Si no hubiese reinado más tiempo que Tito, a pesar de todos sus vicios, hubiera pasado como él por un príncipe perfecto. Los primeros años de su reinado parecieron la continuación del de su hermano. Llevó la delicadeza hasta el extremo de rehusar los legados que le habían hecho algunos ciudadanos que tenían hijos. Reparó la biblioteca pública destruida por el último incendio, hizo concluir todos los edificios públicos comenzados por sus predecesores. Citábanse estas palabras suyas: un príncipe que no castiga a los delatores les anima. Administraba por sí mismo la justicia, y castigaba con 484. ALMACEN de la juventud. Severidad a los jueces prevaricadores y a los gobernadores que exigían derechos indebidos. Pronunció la pena de muerte contra los adúlteros, y di muchas leyes para reprimir la licencia de las costumbres. Guerras emprendidas durante su reinado. Habiéndose reanimado su pasión por la gloria militar, atacó de improviso a los catos, la nación más belicosa de Germania, y volvió a Roma, haciendo alarde de algunos esclavos que había vestido de germanos, y que hacía pasar como prisioneros. El Senado le acordé el triunfo en memoria de sus hazañas imaginarias, y de allí en adelante ya no se le vio aparecer en la curia sino con traje triunfal. Al mismo tiempo, Agrícola, uno de sus generales, conseguía en la Gran Bretaña victorias más reales e importantes. Después de haber extendido los límites de la dominación romana hasta el espacio comprendido entre el Golfo de Forth y el de Clyde, y defendido esta frontera con una línea de fortalezas, este gran capitán quiso atacar a los mismos caledonios en sus montañas. 83. Estos bárbaros se reunieron bajo las órdenes de Galgaco, su jefe, y se dio una gran batalla al pie de los montes Grampianos. La prudencia y táctica del general romano triunfaron del ardor indisciplinado de los montañeses. 86. Este mismo año la flota romana había dado la vuelta a la Caledonia, Escocia, y descubierto la isla de Thule, Shetland. Se supo que la Gran Bretaña era una isla. Agrícola esperaba concluir su conquista. Pero Domiciano, celoso de su gloria, le llamó al momento para relegarle en su quinta, donde murió tal vez envenenado. El emperador tomó entonces el manito de sus ejércitos y marchó contra los dacios. 86. Estos bárbaros. Historia romana. Amiti. Destruyeron sus legiones, y mataron la mayor parte de sus oficiales. Domiciano no por eso dejó de enviar al Senado boletines de victoria.
después de haber sacrificado muchos ejércitos en Panonia y comprado la paz del rey de los dacios por el precio de un tributo humillante, volvió a Italia como vencedor y entró en Roma en triunfo. Los poetas y los retóricos, como Quintiliano, Marcial, Staco y Sitio Itálico, celebraron a una voz la gloria del primer emperador que recibió la ley de los bárbaros, y hasta hicieron de antemano su apoteosis. Crueldades de Domiciano. Desgraciadamente este dios no era sino un monstruo. Bajo pretexto de que él, Antonio, gobernador de la Alta Germania, había intentado contra él una revolución, se puso a perseguir a todo el mundo. Una infinidad de senadores y de personajes consulares fueron decapitados por crimen de rebelión. Helio Lasuleo pereció por haberse burlado en otro tiempo del tirano. Salvio Coxellano por haber celebrado el día del nacimiento del emperador Otón, su tío. Metio Pomposiano por haber explicado en público las arengas de Tito Livio, y dado a sus esclavos los nombres de Magón y Aníbal. Y Lelvidio por haber hecho representar una escena entre Enone y Paris, que Domiciano pretendía ser una representación de su divorcio con su mujer. Bastaba ser acusado para ser juzgado como criminal. Honor, riquezas, virtud, talentos, palabras, acciones, todo era crimen de lesa majestad. Se confiscaban los bienes de los ciudadanos, con tal de que alguno afirmase haber oído decir al muerto que César era su heredero. Los filósofos y las bellas artes fueron desterrados, a fin de que, como dice Tácito, nada honesto se ofreciese ya a la vista. La crueldad de Domiciano hizo echar de me. 456. ALMACEN de la juventud. No es el reinado de Nerón. Porque, según añade el mismo historiador, al menos Nerón volvía a la vista. Ordenaba el crimen y no le veía ejecutar. Domiciano, por el contrario, se complacía en escribir los suspiros de sus víctimas, y era testigo de sus padecimientos, sin experimentar el menor sentimiento de vergüenza. Muerte de Domiciano, 96. Este monstruo sediento de sangre, sospechando que sus excesos armarían un día contra él y a sus súbditos, había resuelto deshacerse de todos los que le rodeaban. Escribió a mismo la lista de sus nombres. Un niño se la quitó mientras dormía, y se la llevó a la emperatriz Domitila, quien se horrorizó al leer su propio nombre y los de los primeros personajes de la corte. Púsose de acuerdo con ellos, y el liberto Esteban se encargó de la ejecución del complot. Para alejar las sospechas, dice Suetonio, llevó durante algunos días el brazo izquierdo suspendido, como si hubiera sido herido, y en el momento indicado ocultó un puñal entre los lienzos que envolvían su brazo. Pidió audiencia al emperador como para descubrirle una conspiración, y la obtuvo. Mientras que Domiciano leía con seriales de horror la nota que acababa de recibir, Esteban le hirió mortalmente. Este príncipe vivió 45 años y reinó 15. Es el último de los emperadores bajo el nombre de los 12 Césares. Reinado de Nerva, 96 a 98. Desde la muerte de Nerón, los soldados estaban en posesión de nombrar emperadores. Después de la muerte de Domiciano, el Senado quiso quitarles este privilegio y dar el trono al anciano Nerva. Los pretorianos fueron contenidos por magníficas liberalidades, pero las legiones de Germania iban a Historia romana. 457. Sublevarse cuando la elocuencia de Dion Crisóstomo, desterrado entre los bárbaros, los detuvo y les hizo reconocer al príncipe elegido por el Senado. Nerva no era romano, ni italiano. Había nacido en Creta, y su gran mérito era hacer buenos versos. Se mostró heno de clemencia y generosidad. Su primer cuidado fue llamar a todos los ciudadanos desterrados por crimen de lesa majestad y castigar a los delatores. Disminuyó los impuestos, y distribuyó tierras a los pobres para aliviar su indigencia. Nerva era bueno, indulgente. Desgraciadamente tenía la falta que va unida a estas cualidades, era débil. No tenía energía para castigar el crimen, y los pretorianos no temieron hacerle violencia para arrancarle la condenación de los asesinos de Domiciano. Esta insolencia le advirtió de su insuficiencia, y tuvo el dichoso pensamiento de asociar a Trajano al imperio. Esta fue la acción más bella de su reinado.
Y ya era tiempo de que nombrara un sucesor, porque no vivió más que 3 meses, 98. Bellas reformas de Trajano. Ulpiano Trajano, natural de España, cerca de Sevilla, fue el primer extranjero